presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Verso 16 son dos versículos muy conocidos. Si notan un poquito de diferencia en mi lectura, es que estoy usando la Biblia de las Américas y tiene algunas palabritas dichas de otra forma. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo de Dios me dio precisamente el pasado miércoles o martes. Estaba yo meditando en la palabra en la ciudad de Massachusetts y me había retirado en la mañana temprano, y el Espíritu de Dios trató conmigo y me daba entendimiento y revelación sobre lo que he llamado el poder de la predicación del Evangelio, o el poder desconocido de la proclamación del Evangelio. Y eso es importante a la luz de un planteamiento que muchas veces nosotros como creyentes debemos hacernos. ¿Cómo asume la gente la predicación del Evangelio? ¿Cómo ve la gente la predicación del Evangelio? ¿Cómo lo vieron ustedes antes de conocer a Cristo? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo observaban a los creyentes? ¿Qué idea tenían de una iglesia, de una proclamación del Evangelio en un parque y demás? Existen muchas maneras. Todos los cristianos hemos sido testigos en nuestra vida personal, en nuestras familias, de las reacciones que tiene la gente sobre la proclamación del Evangelio. Hay gente en la familia, por ejemplo, que de plano rechaza y dice: aquí nadie hemos sido eso, por lo tanto yo no acepto tu decisión de servirle a Dios, tu decisión de practicar esa religión. He escuchado a muchos creyentes tener ese desafío en su vida. Pero hay otros escenarios. Por ejemplo, está el escenario del lugar de trabajo, cuando tú llegas quizás con mucho gozo diciendo: me convertí a Cristo, le entregué mi vida a Cristo, ahora practico el Evangelio de Cristo. Es probable que los compañeros de trabajo te digan: bueno, ahora cayó en la trampa, te dejaste manipular del pastor. Como dijo un amigo hace algún tiempo, le dijo a alguien: no me digas que también te dejaste manipular de Ezequielito. Muchas veces la gente reacciona diciendo que tú tienes una debilidad mental, una incapacidad para manejarte. Algunos colegas, por ejemplo, en el círculo profesional donde te desenvuelves, ¿cómo lo ven tus colegas? Si eres empresario, si eres un profesional de algún tipo de disciplina, ¿qué piensan los vecinos, la gente con los que te relacionas? En todos ellos siempre habrá una reacción que en la mayoría de los casos no será aprobando lo que tú has decidido hacer. En algunos casos he visto que la gente dice: sí, estoy de acuerdo, qué bueno que te convertiste, pero te dicen que es bueno que te hayas convertido, pero lo dicen con ironía, porque en cierta medida o te están tipificando como una persona muy mala que necesitaba hacer algo para menguar ese calificativo de maldad. Pero en otros casos lo que están es tratando de asumir una posición que quedes bien o que queden bien contigo, aunque por dentro están totalmente en contra de la decisión que tú has tomado. ¿Cuántas reacciones pueden venir de la gente que conocemos y con los que nos vinculamos
en relación a lo que es el Evangelio de Cristo para nuestras vidas. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos compartir con ustedes lo que hemos llamado el poder desconocido de la predicación del Evangelio. Que al ser consciente de ese poder nos sacará, número uno, de los temores. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo o escuchando que el Espíritu Santo lo sacará de los temores frente a lo que significa el Evangelio. Y en segundo lugar, alentará a los que ya han tomado la decisión a mantenerse firme de cara a la oposición que se le presenta. Y lo primero que queremos tratar es la reacción de la gente frente al Evangelio. Como decía ahorita, hay muchos que cuando tú te conviertes a Cristo o decides vivir la vida cristiana conforme al Evangelio de Cristo, van a calificarte de ignorante. Yo he tenido muchas veces que hablar con gente que se precia de muy conocedor, de muy ilustrado, de muy intelectual, y dice, el Evangelio es una ignorancia y todos los evangélicos son ignorantes. Tengo la bendición de que he hablado con algunos que han dicho o han hablado de esa manera, y al pasar de poco tiempo han terminado entregándole su vida a Cristo. Parece que la ignorancia es contagiosa. Otros valoran el mensaje del Evangelio con incredulidad y escepticismo, demandando evidencia. Demuéstrame que lo que el Evangelio dice es verdad. Yo no sé si a usted le ha tocado hablar con gente así, que dice, pero demuéstrame. En estos días tuve la oportunidad de hablar con un jovencito, con un hombre ya. Lo que pasa es que uno siempre cree que está en la misma edad que comenzó. Un contemporáneo mío, hijo de un siervo de Dios, y que cuando pequeño compartíamos mucho, y me dicen sus padres, es el único de la familia que ahora declaró que él no cree en la Biblia. Y tuve la oportunidad de hablar brevemente con él y demás, y me decían sus padres con preocupación, el problema es que él dice ahora que la Biblia la escribió un hombre y que necesita como una demostración, una señal de que la Biblia es la verdad. Y es sorprendente porque si él se fija en su familia, se da cuenta que su familia está en pie y vive y subsiste porque Dios ha sido bueno con ellos y los ha mantenido y los ha provisto durante toda su existencia, comenzando desde su niñez. Pero hay una cantidad de gente con esa actitud, demandando una señal sobrenatural para que Dios intente convencerlo a ellos de que el Evangelio es la verdad. Hay ese tipo de posiciones: ignorancia por un lado, incapacidad mental, extrema sensibilidad de motivos tratando de descalificarte, y por el otro lado, demuéstrame que el Evangelio es la verdad. Y curiosamente es lo que enfrenta el apóstol Pablo al escribirle a los romanos y a los corintios. Y me llamó mucho la atención porque el apóstol Pablo le escribe a estas dos iglesias un mismo mensaje que respondía a una misma necesidad. A los corintios les escribió desde Éfeso y a los romanos les escribe desde Corintio. Por lo tanto, vemos al apóstol Pablo enfrentando un fenómeno que es estándar en todas las épocas y en todas las edades. Y yo me quiero limitar en esta oportunidad a la respuesta a los corintios, porque en la tarde voy a trabajar con la respuesta a los romanos. La ciudad de Corinto era una ciudad griega que confluían muchas culturas, era una ciudad con características muy especiales, con una economía robusta, un desarrollo económico importante porque había mucho comercio, había un dinamismo económico
que generaba riqueza, pero con la riqueza generaba corrupción, generaba todo lo que es la degeneración del hombre cuando es arrastrado por los sentimientos, por los deseos de la carne. La ciudad de Corinto, yo siempre que pienso en Corinto pienso en la ciudad de Nueva York, porque para mí son similares. En Corinto usted encontraba gente de todo el mundo, porque era un centro comercial, un puerto importante, y llegaba gente de todas las latitudes, llegaban todas las enseñanzas, llegaban todos los cultos, llegaban todas las filosofías, llegaban todas las cosas raras, llegaban a Corinto. Entonces la ciudad de Corinto era una ciudad con unas características cosmopolitas muy especiales y con condiciones muy especiales que nosotros podemos observar y entender por qué gente como Aristófanes hablaba usaba el término, no recuerdo, corintiosomai, algo así era en el mismo griego. Y otros sabios del tiempo inclusive hablaban de la mujer corintia y de los hombres de Corinto como gente perversa, borracho, depravado, gente sin ningún tipo de límites en torno a lo que son las virtudes morales que cualquier ser humano debe poseer. Entonces la gente de Corinto era gente catalogada como gente de baja calaña, que se prestaba a todo, que había hecho muchas cosas malas y demás. Entonces en este contexto el apóstol Pablo está enfrentando estas corrientes que buscan rechazar, menospreciar y descalificar el evangelio de Cristo para la vida de esta gente. Pablo duró unos 18 meses, dicen los estudiosos bíblicos, hasta establecer la iglesia en Corinto. Y en este momento que escribe la carta, había recibido noticias de los de Cloé y de otras personas preocupadas de que cosas no buenas estaban pasando en la ciudad de Corinto, que estaban afectando a la iglesia. Y es en este contexto que él da esta respuesta que nosotros queremos señalar. Si nos vamos al capítulo 1 de Corintios, primera epístola a los Corintios, verso 18 en adelante, encontramos lo que yo digo es una de las cosas más lindas que he encontrado en las Escrituras en torno a dar una respuesta a una sociedad que ignora el poder de la predicación del evangelio. Una sociedad que se muestra escéptica frente a lo que el evangelio puede hacer. Y creo que ha sido el Espíritu Santo que ha coordinado que hablemos de esto. La gente de afuera, la gente que está en las graderías de la sociedad, la gente que está observando las cosas que pasan en la iglesia del Señor, no entiende lo que está pasando. Tiene problemas para manejar eso. Y unos reaccionan descalificando y otros reaccionan demandando explicaciones. Y es precisamente lo que amenazaba a la iglesia de Corinto y que el apóstol Pablo trata de orientar en este capítulo 1. Y mire cómo comienza el apóstol Pablo, verso 18 de Primera de Corintios 1. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Aleluya. Pablo comienza diciéndole la palabra de la cruz, el evangelio. Los que están fuera de Dios no lo entienden. Pero yo no voy a entrar en explicaciones complicadas. Dice Pablo, comienza diciéndole: óyeme, esta es una materia que ustedes no manejan. La predicación de la palabra de la cruz es poder de Dios. Esto no es religión. Esto no es filosofía. Estamos hablando de la manifestación sobrenatural de la gracia de Dios para la gente y Dios revelándose al ser humano, produciendo un cambio en su vida.
La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Es lo primero que señala Pablo y sigue explicando. El verso 21 o 20. Mire cómo dice Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? Dice Pablo: ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Pablo desafía a los críticos. Pablo reta a los que no entienden. Pablo los confronta y le dice: ¿dónde está el polemista? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están los sabios de este tiempo? ¿Dónde están? Aunque ustedes no lo entiendan, dice Pablo, tienen una realidad de frente. Aunque ustedes no tengan palabras para explicar la manifestación del poder de Dios en la vida de la gente, ustedes tienen una evidencia, y el problema de ustedes es que no encuentran cómo explicarlo. Aleluya, aleluya. Es lo que le pasa a la sociedad. Cuando tú te conviertes a Cristo, la gente tiene que hablar algo. De repente tú eras un frustrado, de repente tú eras un atribulado, de repente tú eras una persona con problemas y dificultades, y te convierte a Cristo, y esa misma persona en las mismas condiciones, en el mismo escenario de la vida, de repente cambia, un cambio de 180 grados, y la gente lo ve y dice: es el mismo pero no es el mismo, es la misma pero no es la misma, está en el mismo lugar, pero no camina ni vive de la misma manera. Aleluya. Entonces la gente tiene un problema y dice: ¿qué fue? ¿Se sacó la loto? ¿Está lavando dinero? ¿Está metido en droga? ¿Pero por qué? Es que no entienden. No entienden lo que Dios ha hecho con esa gente. Dice: algo tiene que ver, porque ellos están buscando una explicación en el contexto de lo que ellos manejan. Aleluya. Óyeme, Satanás no puede explicar lo que Dios ha hecho contigo. El infierno no puede explicar lo que Dios ha hecho contigo. Satanás nunca podrá explicar lo que Dios está haciendo contigo. Se seguirá sorprendiendo. Dile: diablo, prepárate para que te sorprenda más. Prepárate, ponte algo aquí, ponte un bozal para que no te quede con la boca abierta, porque cosas mayores Dios seguirá haciendo conmigo. Aleluya. Pablo dice: ¿dónde está el polemita? ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los críticos? Él dice: pobres infelices, eso lo puse yo. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, el mundo está llamado a entender a Dios por medio de la capacidad que Dios le ha dado. Pero entonces, como no quisieron, y cuando usted se va a Romanos 1, va a encontrar que Pablo habla de el envanecimiento en sus propios pensamientos y todo eso. Y él estaba diciendo: en la sabiduría que Dios le otorga al hombre, el hombre la usa erróneamente y no termina de entender y asimilar a Dios en su revelación para el ser humano. Y dice: entonces, como el hombre en su propia sabiduría no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, mediante lo que ellos consideran una locura, mediante esa predicación salvar a los que creen. Aleluya.
Tremendo eso, tremendo. Pablo desafía a esta gente y les dice que la sabiduría de Dios los ha convertido en necios. ¿Usted sabe lo que es un necio? Un necio. Un necio es alguien que, a pesar de que tiene la evidencia de algo frente a sus ojos, se niega a aceptarlo. Es como que yo dijera, yo he puesto mucho este ejemplo, esa pared no está ahí. Óyeme, yo puedo decir todo lo que me dé la gana y hablar todas las sandeces que quiera, pero no puedo negar que esa pared está ahí. Y si intento demostrarlo lanzándome contra la pared, voy a sufrir las consecuencias. Puedo hablar, pero no puedo negar esa realidad. Amén. Gloria a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo, y me llama la atención lo que sigue revelando el apóstol Pablo. Y él lo plantea y cataloga esta actitud de rechazo a la predicación del evangelio, producto de la ignorancia que hay en la gente de lo que Dios está haciendo con aquel que recibe el evangelio. Él lo cataloga en dos tipos de actitudes que eran conocidas en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Roma, y que podemos extrapolarlo al tiempo en que vivimos. Mire lo que dice el verso 22. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Los judíos demandaban señal. Y si tú te vas a Mateo 18, que no lo voy a tratar en este momento, te vas a dar cuenta que después de Jesús haber sanado a Mateo 12:38, después de Jesús haber sanado y manifestado su poder y haber mostrado su poder, ¿qué hicieron los escribas y los fariseos cuando se acercan a Cristo? Demandaron señal. Óyeme, pero ven acá, ¿qué señal tú te estás pidiendo? Un hombre tiene la mano seca, llega a la sinagoga, nunca habían hecho nada por él, llega Jesús y lo prueban. Mira, ¿qué tú vas a hacer con el hombre de la mano seca? Y Jesús dijo, bueno, lo que yo sé hacer con la gente que tiene problemas. Le dio la sanidad instantáneamente. Sale de la sinagoga y dice el evangelista Mateo, y muchos eran sanados y muchos recibían sanidad por medio de Cristo. Entonces, después que pasa todo eso, vienen los escribas y fariseos y dicen, Jesús, explícanos, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios. Entonces Cristo se incomoda y le dice, no se le va a dar otra señal, sino la señal de Jonás. En otras palabras, tú tienes la evidencia de lo que Dios está haciendo. Tú tienes la evidencia de que el poder de Dios se está manifestando. No me venga pidiendo más señal. Es una necedad lo que me estás pidiendo, porque si lo estás viendo, ¿qué es lo que estás buscando y pidiendo más? Tú sabes que esa actitud es la que asume mucha gente frente al evangelio de Cristo. No, demuéstrame, pero te ven a ti y después a tus espaldas dicen, yo lo estaba molestando, pero es verdad, ese tipo cambió. ¿Sí o no? Y después tú te enteras. Es decir, tú pensaste que te estaban atacando y después ellos mismos son los que dicen, mira, fulano, ese se convirtió de verdad. Pero a ese fulano le dicen, muéstrame, demanda, señal, esto, aquello. Y entonces, pero ellos sí saben, no, fulano se convirtió de verdad. Mira, ese tipo ya no bebe, ese tipo ya no está de fresco con la mujer ajena, ese tipo está caminando derecho. Pero están pidiendo señal. Es por eso que el apóstol Pablo dice, es una actitud necia que simplemente revela que ellos no han entendido lo que Dios está haciendo contigo. Pero yo diría que también están maravillados al ver lo que Dios está haciendo en la vida de esa gente. Pero está el otro grupo, el grupo de los griegos. Los judíos, cuando demandaban señal, ellos estaban expresando el rechazo que en verdad tenían de Cristo. Ellos no aceptaban a Cristo, ellos no pasaban a Cristo. Y no importa lo que Cristo hiciera, ellos siempre lo iban a criticar, porque ellos tenían un problema
fundamental con Cristo. Ellos no aceptaban a Cristo como el Mesías y por ende no lo iban a aceptar como el Hijo de Dios. Es decir, ellos tenían un rechazo de principio a fin de Cristo. Por lo tanto, ellos no había señal que lo convenciera a ellos, porque ellos habían definido que no querían aceptar a Cristo. Cristo atentaba contra su estatus. Cristo atentaba con su posición de autoridad religiosa. Cristo atentaba con todo lo que ellos representaban. Por lo tanto, no podían aceptar a Cristo. Así que no importaba si Cristo levantaba muertos, si levantaba paralíticos, si hacía caer fuego del cielo. Ellos realmente lo que estaban revelando con su demanda de señal es que ellos no aceptaban a Cristo Jesús. Pero está el otro grupo, los griegos, que el apóstol Pablo se refiere. Los griegos que demandan sabiduría. ¿Y por qué Pablo habla de eso? Bueno, porque en ese tiempo todavía existía gran influencia del imperio helénico, de los griegos. Y la cultura griega, la ciudad de Corinto era una ciudad griega, y la cultura griega daba mucha importancia a la sabiduría. Todo debía tener una explicación, todo debía tener una revelación científica y mostrar la condición del saber humano para explicar todas las cosas. Y yo diría que hoy en día hay muchos griegos, mucha gente que quiere que tú lo impresiones con muchas palabras bonitas. Y que, mire, hay personas con las que a mí me ha tocado hablar que yo digo, óyeme, creer, por ejemplo, en una de esas teorías que procuran sustituir la versión del origen del hombre que da la Biblia. Creer, por ejemplo, en la teoría del Big Bang. Creer en la misma teoría de la evolución. Hay que tener más fe para creer en que eso es verdad que para creer en lo que dice la palabra de Dios. Hay que tener más fe. Creer que yo fui un mono, yo debía haber sido un mono raro. Hay que tener más fe. Pero es una necedad demandando explicaciones. Hay gente que si yo le dijera que la sanidad, cuando Dios manifiesta su poder y sana a alguien, si yo le dijera, mira, tómate esta orina de gallina, estos 3 pelos de un gato y póntelo en la espalda, y entonces te pongo una sábana negra arriba, te doy 3 vueltas a la izquierda y 4 a la derecha, como si fuera una caja de seguridad. Entonces la gente dice, así, tú ves, ahí había poder. Porque había una explicación complicada y todo un ceremonial y demás. Pero si yo le digo, mira, en el nombre de Jesús recibe la sanidad, ¡pum! ¡Ya! Ah, no, a mí hay que explicarme eso. A mí hay que explicarme eso. ¿Cómo va a ser, pastor, que usted nada más dijo una palabrita y se le desapareció un tumor a una gente? Explíqueme eso. Los griegos. Cuando alguien venga diciéndote así, tú le dices, tú eres un griego. Tú eres un griego. Por eso Pablo, cuando habla a los romanos, dice, óyeme, el hombre se envaneció en sus propios razonamientos y terminó en una ignorancia total, cambiando el orden de Dios y sometiéndose a la ignominia de una conducta aberrante. Pablo lo dice ahí escribiéndole a los romanos en el capítulo 1 del 18 al 32. ¿Por qué? Porque el hombre se envanece en su propio razonamiento y termina dañándolo todo. Y para muestra el botón del tema de la familia. Los métodos del hombre no resuelven el problema en las familias. No hay familia buena sin Dios en la noticia de esa familia, sin seguir el modelo que Dios ha establecido para la vida en familia. ¿A qué quiero llegar con todo esto? A la respuesta concluyente que da el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Corintios. Pablo responde señalando que el poder del evangelio, esa palabra predicada de la cruz, es tal que en términos prácticos para los judíos se convierte en piedra de tropiezo, porque están demandando
una señal, pero está frente a sus ojos y no la pueden ignorar. Y dice Pablo además que para los griegos esa palabra se convierte en una necedad ante esa poderosa verdad del evangelio que no puede ser pasada por alto, por más sabiduría que tú tengas. En definitiva, el hombre, la gente que no conoce a Dios puede hablar, brincar y patalear, pero cuando Cristo Jesús llega a la vida de una gente y esa gente se deja transformar por Cristo, el mundo no tiene explicación para eso que Dios ha hecho. No tiene, porque humanamente no se puede explicar. No se puede explicar lo que Dios hace con uno. No se puede explicar con palabras o teorías humanas lo que Dios hace a través del poder de Dios que fluye en la predicación de la palabra de Dios. Uno se sorprende, hermano, los que predicamos el evangelio en los púlpitos y en los diferentes escenarios donde Dios nos lleva. Muchas veces hasta nosotros nos sorprendemos. A veces yo me quedo anonadado cuando veo cosas que Dios hace. He visto muchas, pero todos los días Dios me sorprende con cosas nuevas. El mundo no lo entiende. Si nos da brega a nosotros los creyentes entenderlo, ¿cómo va a ser para el mundo que está lejos de Dios? En conclusión, estimados hermanos y amigos que están aquí o podemos alcanzar por los medios, con el debido respeto que se merece toda persona en el mundo, lo que aprendemos de la palabra de Dios es que independientemente, y esto que lo tenga usted muy claro, independientemente de la idea o la exigencia que hagan quienes no han creído en el evangelio, toda esa reacción es resultado de la ignorancia que tienen frente al testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Ellos no entienden. Y el problema es que uno tiene que aprender que cuando uno no entiende o no sabe de algo, hay que callarse la boca. Tú no entiendes por qué ese hombre de repente no tenía en qué caerse muerto. Estaba arruinado económicamente. De repente tú lo ves que anda limpio, anda decente. Como me decía un hermano anoche, me dice: pastor, mire cómo la gente ataca a la iglesia. Antes de yo estar aquí en la iglesia, yo andaba a pie, andaba solo, no tenía hijos. Vengo a la iglesia, tengo esposa, tengo un hijo bonito y ando en un carrito. Y ya me dijeron: eso es porque tú vas a Mahanaim. ¡Aleluya! Es que no entienden. No entienden. Y déjeme decirle, en lo que respecta a mí, no le voy a dar explicación al diablo. Yo le digo a la gente, cuando la gente te pregunte y no entienda lo que Dios está haciendo contigo, dile: ven y prueba. Ven y ve. Ven y métete. Ven y participa, ven y envuélvete, ven y métete con el Dios del cielo. Yo no estoy predicando religión, yo no estoy predicando filosofía, yo no estoy predicando enseñanza de hombre. Dice Pablo: yo predico a Cristo Jesús. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. No entienden. No entienden. ¿Y por qué no entienden? Bueno, hay dos cosas que yo digo que son las fundamentales, que la gente le explotan el cerebro para no entender. Una de ellas es que no entienden cómo Dios puede usar a vasos incompetentes para hacer cosas tan grandes.
Es uno de los grandes problemas que tiene la gente. ¿Qué tú eres? ¿Cuánto máster tú tienes? ¿Cuánto PhD tú tienes? ¿De dónde tú vienes? ¿De qué realeza? ¿La sangre tuya es azul o color vino? Dice Pablo más adelante en el capítulo, en el verso 26. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Para los que nos critican, eso va para ellos. Sino que Dios, aleluya, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. ¡Aleluya! ¡Ey! Yo le quiero decir a todo el que me ve, me escucha y está aquí: nosotros estamos conquistando, no porque somos bellos. Aquí hay algunos bellos, pero comenzando con el pastor, no hay tanta belleza. No es porque tengamos dinero, no es porque el narcotráfico no inyecte dinero. Es para avergonzar a los sabios, para avergonzar al mundo, para avergonzar a aquellos incrédulos. Dios se glorifica. Aleluya. Aleluya. Le voy a decir algo que el Señor me enseñó y me lo confirmó en estos días. Yo antes tenía temor de mostrar y celebrar las bendiciones del Señor, porque uno viene de una cultura cristiana hasta cierto punto masoquista. Uno viene de una cultura cristiana que tú te gozo. Es más, yo recuerdo cuando yo era pequeño, uno no se podía ni gozar mucho en la iglesia porque estaba en la carne. Victorino sabe de eso. No se podía gozar mucho. Los jóvenes estaban, aleluya, gloria a Dios, están en la carne. No viene de esa cultura cristiana y déjeme decirle, uno se ha superado mucho, pero hay cosas que uno le dan brega. Uno tiene una batalla. Por eso yo digo, qué privilegio tienen los que son convertidos desde ahora, que agarraron esto como está ahora. Qué bendición. Mira, si tú tienes menos de 10 años convertido, celébralo. Aleluya. Pero mire, Dios me ha enseñado que no tengo ningún tipo de razón para tapar, ni menospreciar, ni ocultar lo que Dios esté haciendo conmigo. Por el contrario, debo enseñarlo para avergonzar a los sabios, para avergonzarle a los sabios. Por eso a mí no me importa que aquí vengan a filmarnos con cámara, a tirarle fotos a la gente. Si quieren le doy un tour. Si me piden una cita, yo le doy un tour. Y voy con un microfonito a la derecha. Porque el diablo ha querido meterle en la cabeza a uno que uno tiene que avergonzarse de lo que Dios está haciendo con uno. Se equivocó Satanás. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es poder de Dios. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Hermano, no te avergüences de lo que Dios está haciendo contigo. No le des el gusto a Satanás. No se lo des. Si Dios te limpió, exhibe tu limpieza. Si Dios te restauró, exhibe tu restauración. Si Dios te bendijo con un carrito, con una casita, con un motorcito, enséñaselo a Satanás. Dile, míralo para que sufra. Diablo mentiroso, Dios me ha bendecido. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Satanás está loco. Y es loco que está. No, Señor. No me avergüenzo. No me avergüenzo. Tú no puedes entender lo que Dios ha hecho conmigo. Tápate tu boca. Porque cuando hables está hablando basura. Basura, lodazal. Tú no entiendes lo que Dios está haciendo conmigo. Ven y prueba. Tú no entiendes lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Te invito, te desafío. Siéntate aquí a ver lo que Dios está haciendo. Tú no entiendes. Ven y ve. Díganle a Juan. Aleluya. ¡Ey! Pastor, tenga cuidado. Usted tiene gente ahí peligrosa. Díganle a Juan. Pastor, cuídese, que se está convirtiendo gente en su iglesia que no son muy buenas. Díganle a Juan. Los ciegos ven. Los pecadores se arrepienten. La gente mala cambia de vida. La gente marcada por la sociedad es restaurada por el Espíritu de Dios. Díganle a Juan. Díganselo. Aleluya. Abazorra maceja. Díganle a Juan. Que Juan no entiende. Díganle lo que ustedes ven. Muéstrenle lo que ustedes ven. Que venga todo el mundo a ver el que se ha convertido aquí. Que venga todo el mundo a verle la cara a ustedes. Díganle, sí, yo soy de Mahanaín. Yo soy lavado por la sangre de Cristo. Yo soy una nueva criatura. Yo soy testigo del poder de Dios. Mírame. No me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio. Yo he predicado que Dios es un Dios vivo y de poder. Alguien me decía, pastor, ¿y usted no se va a defender? Digo, ¿y yo defenderme? Yo tengo uno. Yo tengo una seguridad y un defensor y lo predico. Si yo no tuviera esa confianza en lo que dice la Biblia, yo me bajara de este púlpito. Yo no le tengo ni miedo al diablo, ni a su hijo, ni a su nieto. Una persona me dijo hace un mes, te voy a difamar. Y yo le dije, difámame. ¿Y tú no vas a tener miedo? No, difámame. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído. Y no es porque yo esté más bueno que todo el mundo. Es porque yo he puesto mi confianza en el Dios del cielo. Y si yo no creyera lo que dice esa palabra, yo no estuviera aquí predicando. Grave cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente no entiende lo que Dios hace contigo, porque el vaso no tiene mérito y no pueden negar los hechos y testimonios irrefutables de lo que produce el Evangelio en la vida de la gente. Sea judío, sea griego, tú no puedes negar lo que Dios está haciendo.
sea judío, sea griego, tú no puedes negar que esta iglesia está aquí. Todo el que pasa por ahí tiene que ver esta iglesia. Todo el que ve la televisión tiene que ver esta iglesia. Todo el que corre la radio tiene que ver esta iglesia. En el trabajo tienen que ver en la iglesia. En los bancos tienen que ver a la iglesia. En los colmados tienen que ver a la iglesia. En la calle tienen que ver en la iglesia. En los carritos del transporte tienen que ver a la iglesia. En casa de campo tienen que ver a la iglesia. En Villahermosa ven a la iglesia. En Igueral, en Guaymate tienen que verla. ¿Por qué me salen por todas partes? Porque el poder de Dios no se puede detener. Aunque no te guste. Tengo que terminar. Amigo que me escucha, no le tenga miedo al diablo. Ante esa realidad, el mejor consejo que le puedo dar a los amigos es que podemos alcanzar en este momento la salvación en Cristo Jesús. El evangelio va más allá de argumentos baladíes, de teorías y pensamientos humanos que pueden ser mucha palabrería, pero que no tienen trascendencia. No tienen trascendencia. El evangelio es poder de Dios. Prueba el evangelio. Exponte al poder de Dios y entonces tendrás una idea de lo que nosotros estamos hablando. Esto no es filosofía, como dijo el apóstol, es poder de Dios. Puesto de pie, iglesia. Hemos presentado